Matthew nació 7 semanas prematuro y nació muy pequeñito. Al principio, él no se podía succionar el biberón o el pecho, porque aún no sabía cómo coordinar, poder respirar y tomar la leche al mismo tiempo. Por eso, al principio me enseñaron a sacarme la leche con la pompa y las enfermeras le daban mi leche por un tubito en la nariz. Con el tiempo, Matthew fue aprendiendo poco a poco a comer con la boquita. Ponerlo directamente al pecho fue difícil al principio, porque su boquita era muy pequeña, no agarraba bien el pezón y se quedaba dormido a los pocos minutos. Pero yo seguí tratando de ponerlo al pecho siempre que podía. Y poco a poco, él aprendió a amamantar y eso me hizo muy feliz. Después del alta, la vida se vuelve muy ocupada. Para mantener la producción de leche es importante hacer un esfuerzo de seguir sacándose la leche frecuentemente o seguir amamantando al bebé directamente del pecho, si es posible. Cuando al principio comencé a amamantar a la bebé, fue una meta que me impuse desde el principio, a darle el seno. Quería darle la leche del seno porque sabía que era más natural y más sana para ella. Cuando primero me la puse al pecho fue, oh my God, fue un sentido que no se puede ni explicar entre una mamá y un bebé. Para mí era muy importante darle leche materna a mi bebé, porque la leche materna es el mejor alimento para su crecimiento y el desarrollo. Yo recibí mucho apoyo de la consultora de lactancia en la NICU. Ella me dio consejos sobre la extracción de mi leche y sobre mi alimentación. Me dijo que era importante mantenerme bien hidratada. Yo trataba de no estresarme por la lactancia, porque el estrés puede hacer que la leche no baje. Yo fui una mamá muy dichosa porque produje mucha leche desde el principio, pero para otras mamás, la producción de leche puede ser un poco más difícil y eso es muy normal. El principal consejo que yo le daría a una mamá que tiene intención de lactar es que no se rinda. La lactancia toma tiempo y mucho esfuerzo. Las enfermeras y las consultoras de lactancia pueden ayudarla a lograr sus objetivos de lactancia. Ella aprendió a comer primeramente por una sonda en su nariz, y conforme ella fue creciendo y mejorando cada día más, después ella tomó su fórmula. Para que ella empezara a comer bien, la nena rechazó muchos mamones que no le gustaron, y hasta que llegaron a un tamaño que ella le gustó ahí empezaron a darle ese mamón. Cada día le daba un poquito para poder comenzar a acostumbrarse a beber por biberón. Y cuando yo también iba, también me la pegaba al pecho para amamantarla. Y ella fue así aprendiendo poco a poco. Para ganar peso, muchos bebés que nacen prematuros necesitan calorías adicionales a las que le da la leche materna. Para darle calorías extra, me enseñaron cómo mezclar mi leche con un poco de fórmula. En el hospital me dieron la receta para mezclar la leche por escrito para evitar cualquier confusión. A Elena le tocó darle calorías extra, estando en el hospital. Le daban una cucharadita de la fórmula extra, se la mezclaban al biberón. Lo que hacían era que cogían una cucharadita de la fórmula, se lo echaban a la leche del seno y se lo mezclaban juntos para darle. La decisión fue que pueda aumentar un poquito más de peso, porque nació muy pequeñita, para que aumentara su peso un poquito más rápido, pero para llegar a la normalidad de su edad. Y ella duró bebiendo extra calorías, duró 2 meses después que llegó a la casa, todavía viéndose el adicional.